Nadie en aquella habitación del hospital imaginaba que estaban a punto de presenciar algo inexplicable. Los monitores médicos seguían marcando los signos vitales de un adolescente aparentemente tranquilo. Carlo Acutis yacía en la cama con una paz que desconcertaba incluso a los doctores más experimentados. No había gritos, no había miedo, solo un silencio profundo que lo envolvía todo. Pero lo que Carlo estaba a punto de decir cambiaría la atmósfera del lugar para siempre. Sus palabras no sonarían como una despedida común. Serían una advertencia que nadie estaba preparado para escuchar. Carlo no era un joven cualquiera, y quienes lo conocían lo sabían muy bien. Desde pequeño hablaba de Dios con una naturalidad que sorprendía a los adultos. Usaba la tecnología no para distraerse, sino para evangelizar y enseñar. Muchos lo llamaban el influencer de Dios, sin imaginar cuán literal sería ese título. A pesar de su corta edad, tenía una madurez espiritual fuera de lo común. Su fe no era teórica, era vivida con intensidad diaria, y ahora esa fe parecía darle acceso a un conocimiento imposible. Días antes de ser internado, Carlo ya presentía que algo no estaba bien. Hablaba con serenidad sobre el sufrimiento y ofrecía cada dolor por la iglesia. Mientras otros jóvenes pensaban en el futuro, él hablaba de la eternidad. Sus familiares notaban frases extrañas, cargadas de profundidad. No eran palabras de miedo, sino de preparación, como si Carlo supiera que su tiempo era limitado, como si tuviera información que nadie más poseía. El diagnóstico llegó rápido y fue devastador. Leucemia fulminante. Los médicos explicaron que el avance de la enfermedad era extremadamente agresivo. Las probabilidades eran mínimas y el tiempo escaso. Sin embargo, Carlo no reaccionó con desesperación. Aceptó la noticia con una calma que descolocó al personal médico. Sonrió y dijo que no necesitaba anestesia para el dolor, porque ya estaba ofreciendo todo a Dios. En medio del tratamiento, Carlo comenzó a decir cosas aún más inquietantes. Hablaba de su muerte como si fuera una cita marcada. No usaba condicionales. Hablaba con certeza absoluta. Decía que moriría joven, pero feliz. Que su misión no terminaba en la tierra. Sus palabras no eran delirios, eran claras y coherentes, y eso fue lo que más preocupó a los doctores. Una tarde, rodeado de médicos y familiares, Carlo pidió hablar. Su voz era débil, pero firme. Miró a su madre con una ternura imposible de describir. Luego dirigió la mirada al reloj de la habitación. Dijo una hora específica, exacta, sin titubeos. Aseguró que ese sería el momento de su partida. El silencio cayó como un peso insoportable en la sala. Los doctores intercambiaron miradas incrédulas. En medicina, la muerte no se programa con exactitud, mucho menos en un paciente tan joven. Algunos pensaron que era una coincidencia o un efecto del cansancio. Otros simplemente no supieron qué decir. Nadie quiso contradecirlo abiertamente. Pero nadie, en el fondo, le creyó del todo. Carlo, en cambio, permanecía tranquilo. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. No pidió explicaciones ni segundas opiniones. Actuaba como alguien que ya había aceptado su destino. Incluso consolaba a quienes lloraban a su alrededor. Decía que la muerte no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. La habitación parecía cargada de una presencia extraña. No era miedo, era algo difícil de definir. Una mezcla de solemnidad y misterio. Los monitores seguían funcionando con normalidad, pero el ambiente había cambiado por completo. Todos miraban el reloj sin darse cuenta, esperando, sin saber por qué, que algo sucediera. Nadie podía imaginar lo que ocurriría cuando esa hora llegara. Ni los médicos con décadas de experiencia, ni su familia, aferrada a la esperanza, ni siquiera quienes dudaban de sus palabras. Pero el tiempo avanzaba, segundo a segundo, y el reloj no se detenía por nadie. El momento señalado por Carlo se acercaba inexorablemente. El reloj de la habitación avanzaba lentamente, como si cada segundo pesara más que el anterior. Los médicos fingían normalidad,
pero ninguno apartaba la vista del monitor cardíaco. La madre de Carlo apretaba un rosario entre sus manos temblorosas. Nadie hablaba, porque cualquier palabra parecía fuera de lugar. La hora que Carlo había anunciado estaba cada vez más cerca. No había señales claras de un desenlace inmediato. Y aún así, todos sentían que algo irreversible se aproximaba. Carlo respiraba con dificultad, pero su rostro seguía sereno. No mostraba angustia ni signos de pánico. Sus labios murmuraban oraciones casi imperceptibles. Parecía más concentrado en algo invisible que en el dolor físico. Uno de los médicos revisó los parámetros una vez más. Todo indicaba que aún no era el momento, pero el reloj decía lo contrario. Faltaban solo 10 minutos para la hora exacta. El silencio se volvió insoportable. Algunos familiares comenzaron a llorar en silencio. Otros cerraron los ojos, como si no quisieran ver lo que venía. Carlo abrió los ojos lentamente, miró nuevamente el reloj con atención, y asintió levemente, como quien confirma una cita esperada. Uno de los doctores intentó romper la tensión con una frase técnica. Habló de probabilidades y de evolución clínica, pero nadie realmente escuchaba. Las palabras sonaban vacías frente a lo que estaba ocurriendo. Carlo interrumpió con voz débil, pero clara. Dijo que no tuvieran miedo, que todo estaba bajo control, aunque no humano. A 5 minutos de la hora señalada, algo cambió. Los monitores comenzaron a mostrar variaciones inesperadas. El ritmo cardíaco se volvió irregular. Los médicos se acercaron de inmediato, pero Carlo no parecía sorprendido. Su mirada estaba fija en un punto indefinido, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. La madre de Carlo lo tomó de la mano con fuerza. Le pidió que se quedara, que luchara un poco más. Él respondió con una sonrisa casi imperceptible. Le dijo que siempre estaría con ella, que no se sintiera sola, que el cielo estaba más cerca de lo que creía, y luego volvió a mirar el reloj. Faltaban 30 segundos. El personal médico estaba completamente atento. Nadie respiraba con normalidad. El ambiente parecía suspendido en el tiempo. Carlos cerró los ojos lentamente. Un profundo silencio llenó la habitación. El reloj marcó la hora exacta que él había dicho. En ese instante, el monitor emitió un sonido continuo. La línea se volvió recta de forma repentina. Los médicos reaccionaron de inmediato. Intentaron maniobras, revisaron equipos, repitieron protocolos. Pero algo era diferente. No había caos, solo una extraña calma, como si todos supieran que ya no había nada que hacer. El médico principal miró el reloj y luego a Carlo. Su rostro mostraba incredulidad absoluta. La hora coincidía exactamente. Ni un minuto antes, ni uno después. Nunca habían visto algo así. No había explicación científica. Solo un silencio pesado que lo decía todo. Nadie habló durante largos segundos. La muerte había llegado puntualmente, tal como Carlo lo había anunciado. Los doctores permanecieron inmóviles. Algunos bajaron la mirada. Otros simplemente no podían procesarlo. Ese momento marcaría sus vidas para siempre. Tras confirmar oficialmente la muerte, nadie abandonó la habitación de inmediato. Era como si algo invisible mantuviera a todos allí. Los médicos permanecían en silencio, sin intercambiar palabras técnicas. La familia sentía dolor, pero también una paz difícil de explicar. El cuerpo de Carlo parecía diferente. No había rigidez inmediata ni expresión de sufrimiento. Solo una serenidad que desconcertaba incluso a los profesionales. Uno de los enfermeros comentó en voz baja que nunca había visto algo así. Normalmente, la muerte deja huellas evidentes en el rostro, pero Carlo parecía dormido. Su expresión era suave, casi luminosa. Algunos pensaron que era sugestión, otros prefirieron callar, porque lo que sentían no tenía explicación racional. Horas después, cuando preparaban el cuerpo, ocurrió algo inesperado. No había signos normales de deterioro. La piel mantenía una textura inusual. Los médicos revisaron nuevamente los tiempos clínicos. Algo no encajaba con la experiencia médica común. Nadie se atrevía a usar palabras como milagro. Pero todos sabían que aquello no era normal.
La noticia comenzó a difundirse entre el personal del hospital. Un adolescente que había anunciado la hora exacta de su muerte, y cuyo cuerpo no mostraba los signos habituales posteriores. Algunos médicos se mostraron escépticos. Otros confesaron sentirse profundamente afectados. No era solo el hecho en sí, era la paz que Carlo había transmitido hasta el final. Su madre recordaría más tarde una frase que Carlo repetía con frecuencia. Decía que la muerte no debía asustar a nadie, que era un simple paso hacia Dios. En ese momento, esas palabras cobraron un nuevo sentido. El dolor seguía presente, pero no había desesperación. Había una confianza que parecía sobrenatural. En los días siguientes, comenzaron a surgir testimonios sorprendentes. Personas que habían conocido a Carlo hablaban de favores recibidos, oraciones respondidas de forma inesperada, cambios interiores profundos, conversiones que ocurrieron tras conocer su historia. Nada oficial aún, pero el impacto espiritual era innegable. La Iglesia comenzó a prestar atención a lo ocurrido, no por sensacionalismo, sino por la coherencia de los hechos. Carlo había vivido una fe auténtica, sin exageraciones ni protagonismo. Todo en su vida apuntaba a Cristo, incluso su muerte. Eso llamó profundamente la atención de los investigadores. Uno de los médicos confesó años después algo impactante. Dijo que aquel día cambió su forma de ver la vida, que la ciencia no podía explicarlo todo, que había límites claros al conocimiento humano. La muerte de Carlo rompió sus certezas y abrió preguntas que nunca antes se había hecho, preguntas sobre Dios y la eternidad. La historia comenzó a recorrer el mundo. Libros, documentales y testimonios surgieron rápidamente, especialmente entre jóvenes. Carlo se convirtió en un ejemplo cercano, no un santo distante, sino alguien como ellos, que usaba Internet, tecnología y fe, y que había muerto con una certeza absoluta. Pero la historia de Carlo aún no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando, porque lo que vendría después sorprendería aún más. Milagros investigados oficialmente, un cuerpo incorrupto y una beatificación que conmocionaría al mundo. Todo confirmaría que aquel silencio no fue casual. Con el paso del tiempo, el nombre de Carlo Acutis comenzó a resonar con más fuerza, no solo entre fieles comunes, sino dentro de la propia Iglesia. Las autoridades eclesiásticas iniciaron investigaciones discretas. Querían comprender quién había sido realmente ese joven. Su vida, sus escritos y su forma de morir fueron analizados. Nada parecía forzado ni exagerado. Todo mostraba una coherencia extraordinaria. Uno de los momentos más impactantes ocurrió al exhumar su cuerpo. Habían pasado años desde su entierro. Muchos esperaban encontrar signos claros de descomposición, pero lo que vieron dejó a todos en silencio. El cuerpo de Carlos se encontraba sorprendentemente conservado. Su rostro mantenía una expresión de paz, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Los expertos presentes revisaron cada detalle con rigor. No se trataba de un embalsamamiento común, tampoco había técnicas modernas que lo explicaran completamente. La piel conservaba elasticidad en varias zonas. Los rasgos faciales eran reconocibles. No había olor de corrupción. El asombro era generalizado. La Iglesia fue clara en su postura. No declaró de inmediato un milagro. Todo debía ser estudiado con máxima prudencia. Se realizaron informes médicos y científicos. Cada dato fue documentado minuciosamente. La fe no anula la razón, y este caso exigía respeto absoluto por ambas. Mientras tanto, los fieles comenzaron a visitar su tumba. Muchos afirmaban sentir una paz profunda al rezar allí. Otros hablaban de curaciones inexplicables. Testimonios llegaban desde distintos países. La historia de Carlo cruzaba fronteras, especialmente entre jóvenes, que veían en él un modelo cercano y real. El Vaticano abrió oficialmente la causa de beatificación. Se analizaron supuestos milagros atribuidos a su intercesión. Cada caso fue investigado durante años, con médicos independientes y peritos externos. Nada podía quedar a la duda.
La Iglesia no se basa en emociones, sino en hechos comprobables. Uno de los milagros aceptados sorprendió incluso a los escépticos. Una curación instantánea, completa y sin explicación médica. Los informes coincidían de forma unánime. No había tratamiento que justificara el resultado. La ciencia llegó a un límite claro. Y la fe dio el siguiente paso. El silencio volvió a hacerse presente. Carlo fue beatificado oficialmente. El anuncio emocionó al mundo entero, especialmente a quienes habían seguido su historia desde el inicio. Un joven del siglo XXI elevado a los altares. Amante de la tecnología y de la Eucaristía. Un santo moderno, para una generación digital. Durante la ceremonia, muchos recordaron su muerte exacta, la hora anunciada, el silencio de los médicos, la paz inexplicable. Todo cobraba un nuevo sentido. No había sido una coincidencia, había sido un testimonio, pero aún faltaba algo por comprender. ¿Por qué Carlos sabía el momento exacto? ¿De dónde provenía esa certeza absoluta? Las respuestas no eran simples, y quizás nunca serían completas. Pero su mensaje estaba claro. La muerte no tiene la última palabra. Muchos comenzaron a preguntarse si la historia de Carlo escondía algo más profundo. No solo el hecho de haber anunciado su muerte con exactitud, sino el sentido completo de su vida tan breve. Cada gesto suyo parecía tener una intención clara. Nada fue improvisado. Todo apuntaba a un mensaje mayor. Un mensaje que iba más allá del tiempo. Carlo repetía constantemente que la Eucaristía era su autopista al cielo. No lo decía como una metáfora poética. Lo vivía con convicción absoluta. Asistía a misa diariamente siempre que podía. Pasaba horas en adoración silenciosa. Para él, ahí estaba la verdadera fuerza. La fuente de todo lo que sabía y sentía. Muchos creen que su conocimiento sobre la muerte venía de esa intimidad con Dios, no como una revelación espectacular, sino como una certeza interior profunda, una paz que solo algunos alcanzan. Carlo no buscaba llamar la atención. Nunca habló para impresionar, solo decía lo que sentía con naturalidad. Su misión era clara incluso antes de enfermar. Evangelizar usando los medios modernos. Crear páginas web sobre milagros eucarísticos. Mostrar que la fe no está reñida con la tecnología, que un joven puede ser moderno y santo. Carlo lo demostró con su vida diaria y con su forma de morir. Tras su beatificación, miles de jóvenes se sintieron identificados. No veían a Carlo como alguien inalcanzable, sino como un amigo, alguien que jugaba videojuegos y usaba Internet, pero que también amaba profundamente a Dios. Eso rompió muchos prejuicios y despertó preguntas en corazones dormidos. Sacerdotes y educadores comenzaron a usar su historia en charlas, no como un relato triste, sino como un ejemplo de esperanza. Carlo no huyó del sufrimiento, lo transformó en ofrenda. Eso tocó a muchos, incluso a quienes no eran creyentes. Algunos médicos que estuvieron presentes aquel día siguieron reflexionando durante años. Nunca pudieron olvidar la exactitud de la hora, ni la serenidad absoluta de Carlo. Para varios, fue el inicio de una conversión silenciosa, no inmediata, pero profunda. Una semilla plantada en el momento justo. El mensaje de Carlo no era sobre morir joven, era sobre vivir con sentido, sobre no desperdiciar el tiempo, sobre amar intensamente mientras se puede. Él mismo decía que todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él eligió no ser una de ellas. Cada detalle de su vida parecía confirmar su coherencia. Nada fue contradicción. Nada fue vacío. Su muerte solo selló lo que ya vivía. Una confianza total en Dios. Una entrega sin reservas. Y una certeza que desarma incluso a la razón. Quizás ese sea el verdadero misterio. No la hora exacta de su muerte, sino la claridad con la que vivió. Porque quién sabe para qué vive. No teme saber cuándo partirá. Carlo lo entendió muy joven, y por eso su historia sigue viva.
Al mirar toda la historia de Carlo Acutis en conjunto, surge una pregunta inevitable. ¿Fue todo una simple coincidencia? ¿O estamos frente a una señal que desafía la lógica humana? La exactitud de la hora. La paz absoluta. El silencio de los médicos. Nada parece encajar dentro de lo común. La ciencia intenta explicar lo que puede medir, pero hay momentos que superan cualquier fórmula. Los médicos hicieron todo lo posible, y aún así quedaron sin palabras. No por falta de conocimiento, sino porque algo más grande se manifestó. Algo que no se puede controlar. Carlo nunca buscó ser famoso. Nunca quiso ser recordado como alguien especial. Solo quiso amar a Dios con todo su corazón. Y ese amor marcó cada instante de su vida, incluso el último. Su muerte no fue un grito, fue un susurro lleno de sentido. Muchos que escuchan esta historia sienten algo profundo, no miedo, sino una inquietud interior, una pregunta silenciosa sobre su propia vida, sobre cómo están viviendo, sobre qué harían si supieran que el tiempo es corto. Carlo nos obliga a mirarnos por dentro. Tal vez no importa saber la hora de la muerte, sino estar preparados en cualquier momento. Vivir con coherencia, con amor, con propósito. Eso fue lo que Carlo hizo, y eso es lo que dejó como herencia. La historia de Carlo no es solo para creyentes, es para cualquiera que se pregunte por el sentido de la vida, por el valor del tiempo, por la importancia de lo eterno frente a lo pasajero. Su testimonio atraviesa culturas y generaciones, porque habla de lo esencial, de lo que todos, en el fondo, buscamos. Cuando los médicos recuerdan aquel día, no hablan de errores clínicos, hablan de silencio, de respeto, de algo que no supieron nombrar. La ciencia se detuvo, y el misterio tomó la palabra. Ese momento quedó grabado para siempre. Carlo Acutis murió joven, pero vivió intensamente. Dejó una huella profunda, mucho más grande que su corta edad. Su historia sigue despertando conciencias, inspirando corazones y cuestionando certezas. Quizás nunca sabremos cómo supo la hora exacta. Tal vez no era necesario entenderlo, porque el mensaje ya fue entregado. Vive cada día como si fuera un regalo. Ama sin reservas. No postergues lo esencial. Eso es lo que Carlo nos enseñó. Y ahora la pregunta queda para ti. Si supieras que el tiempo es limitado, ¿vivirías de la misma manera? La historia de Carlo no termina aquí. Continúa en cada persona que la escucha y decide cambiar algo en su vida, porque el verdadero milagro es despertar,